Hola a todos, sean bienvenidos a la octava clase de mecánica de la unidad 3, cinemática en dos dimensiones. Hagamos un breve repaso de lo nuevo que vimos la clase pasada, que es el movimiento de un proyectil. Bueno, en la sexta clase ya hablamos sobre movimientos generales en más de una dimensión y dijimos que para cada componente va a haber un tipo de movimiento y estos serán independientes. Así que un movimiento en tres dimensiones es la superposición de tres movimientos unidimensionales, uno en cada dirección, uno en cada eje, en el eje X, eje Y y eje Z. Si no hay aceleración, por ejemplo, si no hay aceleración en el eje X, como aquí se va a ver en el movimiento de un proyectil, a lo largo del eje X el movimiento será un movimiento rectilíneo uniforme. Así que su velocidad va a ser constante y la única fórmula que va a usar pues va a ser la de velocidad en relación a las posiciones. Por supuesto, como la velocidad es distinta de cero, las posiciones sí van a cambiar a lo largo del tiempo. Así que ahí sí tenemos que decir posición inicial, posición final. Y este movimiento a lo largo del eje X será independiente, a menos que cambie la aceleración de cero a algo diferente, vamos a ver un tipo de movimiento a lo largo del eje X diferente. En cambio, a lo largo del eje Y, en el movimiento de un proyectil, a lo largo del eje Y es la dirección a la que apunta hacia la Tierra, es la que cambia la altura en la Tierra. Sabemos que la aceleración hacia esa dirección existe y es la aceleración de la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo. O aceleración es igual a menos g, ¿verdad? Donde g es esta constante de la aceleración de la gravedad, que es 9.8. Aquí sí hay aceleración, así que tanto las velocidades cambian como las posiciones cambian. ¿Qué fórmulas rigen esos cambios de velocidad y de desplazamientos y de posiciones? Son estas cuatro, ¿verdad? Que ya las hemos trabajado mucho en la unidad 2 y dependiendo del problema, de lo que nosotros sabemos del movimiento, usamos qué fórmula obtener y así deducir incógnitas que antes no sabíamos. Aquí están unos breves movimientos sobre cómo, por ejemplo, tenemos un proyectil que se avienta a diferentes ángulos y entonces sale disparado en diferentes. Pero recuerden, este movimiento, que entonces son desplazamientos a lo largo del eje X y del eje Y, pues se van sumando. Y por separado es solo un movimiento rectilíneo uniforme en esta dirección y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en esta dirección. Les recordé que bueno, ah, aquí en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un tipo especial de estos que ya habíamos visto, que es tipo tiro vertical y caída libre. Por eso aquí siempre la aceleración es para abajo y igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Les hice estas dos observaciones. Recuerden entonces, en la altura máxima la velocidad es igual a cero. Aquí ya tenemos dos componentes de velocidad. Así que en este caso, en la altura máxima, la velocidad y, la componente y de la velocidad es igual a cero. Recuerden, son independientes. El movimiento a lo largo de X, el movimiento a lo largo de Y son diferentes. Y a lo largo del eje Y es en donde alcanza su altura máxima. Así que ahí la velocidad es cero. Y cuando dicen se deja caer, por ejemplo, puede ser un carro. Por ejemplo, aquí tenemos una mesa y tenemos un carro de Hot Wheels que se aventó. Se avienta y entonces de aquí se deja caer, ya que como ya no tiene, la mesa ya se acabó, este va a empezar a caer. Esto es algo como que se deja caer. ¿Eso qué significa? Que en este instante su velocidad, la componente y de la velocidad es cero. ¿Ok? Así que estas dos oraciones tienen que ver con las componentes y de la velocidad.
y su interpretación es la misma como en la unidad 2. Para que recuerden que cuando lean esto hay que usar estos datos que pueden llegar a ser importantes para resolver el problema. Eso fue lo que vimos en la unidad 8, digo, en la clase pasada. Y ya con esto resolvimos este problema, el problema 20. Ya no lo voy a volver a hacer aquí, que fue un problema en el que se disparan unos fuegos artificiales con un cañón a cierto ángulo, es decir, es el movimiento de un proyectil, y 42 segundos después explota. Y queremos saber en qué posición exacta explotó. Así que hay que resolver para la componente X su desplazamiento a lo largo del eje X y su desplazamiento a lo largo del eje Y. Ya teniendo esas dos componentes, ya se pone a la posición en donde explotaron en forma vectorial. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Esta clase, al igual como en la pasada, vamos a seguir haciendo solo ejercicios. Antes de empezar con las otras oraciones que tengo aquí abajo, por ejemplo, estas otras oraciones y otras más, les quiero recordar esto. Bueno, recuerden que aparte de los problemas estándar que hemos visto en el que extraemos datos, primera parte extraemos datos, sacamos las incógnitas que queremos deducir, vemos qué fórmulas usar y sustituimos y concluimos. Ese es el problema estándar, en el que la estrategia general que les escribí al inicio del curso, pues es fluido. Simplemente vamos haciendo paso por paso y obtenemos el resultado. Aparte de esos tipos estándar, ese tipo estándar de problema, hay otros tipos especiales que ya los hemos estado discutiendo desde la unidad 2. En la unidad 2 yo les expliqué y resolvimos, y ustedes hicieron, de estos tres tipos especiales. El primero, veamos qué dice, es problema con un dato que no es del movimiento. Es, por ejemplo, el problema de que aventamos una piedra y queremos ver si le pega a una campana que está arriba. El dato en el que a la altura a la que está la campana, ese no lo tenemos. Ese no es un dato del movimiento, es algo externo. Ah, pero ¿qué se hace? Se calcula la altura máxima que alcanza la piedra y si la altura máxima es mayor que la altura de la campana, le pega. Si es menor, no le pega. Así que ese dato se guarda, no es del movimiento, se guarda y usualmente se usa para compararlo con otro resultado que se calcula. Ese era un tipo de problema especial. Otro es problema que hace uso de la ecuación general de segundo grado. En este vimos muchas veces y usualmente es en el tiempo. De hecho, así confesando ahorita, siempre es el tiempo en el que cuando necesitamos saber el tiempo, hay una situación en la que se sale esta ecuación general de segundo grado. Bueno, pues es una ecuación que no se puede despejar y entonces hay que resolver la ecuación con esta fórmula, la fórmula general de segundo grado. Esta nos lanza dos tiempos y ya nosotros, con la interpretación física, tenemos que decir cuál de esas dos es el resultado. Usualmente te salen dos tiempos, uno negativo, uno positivo, y dices, el tiempo positivo es el correcto, porque es el que avanzó en el futuro. El otro está hablando sobre algo que ya pasó. Y usualmente nosotros queremos, en problemas de física, queremos predecir cosas. Ese es el segundo tipo especial. El tercero es, no hay ecuación directa que resuelva el problema. Nuevamente, generalmente era cuando nos pedían la velocidad inicial, más bien cuando no teníamos la velocidad inicial y resulta que en todas nuestras fórmulas aparece la velocidad inicial. Así que no hay una fórmula directa que combine los datos que yo conozco con la incógnita que quiero saber. No hay fórmula que combina esas 5, así que
¿qué es lo que teníamos que hacer? Deducir otra cantidad ajena a la incógnita y a lo que conocemos, y ya con ese dato, ahora sí, tenemos fórmula para encontrar la incógnita que queríamos saber. Ese era el tercer tipo. Trabajamos mucho con eso, ustedes también hicieron ejercicios de este estilo. Por supuesto, lo importante es leer el enunciado, empezar a trabajar con el enunciado y después en un momento ustedes se dan cuenta, dicen, es de este tipo, es de este tipo o es de este tipo. Así es como se trabaja. No hay algo que nos diga desde el principio. Muchas veces no va a haber desde el principio algo que nos diga, este es el tipo de problema, así que sigue este procedimiento. Muy bien, ahora vamos a ver otros tres tipos especiales de problemas que aquí van a aparecer. De hecho, podrían haber aparecido en movimientos en una dimensión, pero bueno, yo lo hice de esta manera para que practicáramos, tomáramos experiencia sobre esto y ya después veamos estos tres tipos. Por supuesto, también vamos a ver problemas que involucran estos tipos especiales. Los nuevos tres tipos, aquí los enuncio, son: el primero es problema que involucra un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí van a aparecer situaciones en las que queremos saber un dato, pero ese dato aparece en dos ecuaciones, y en donde en esas dos ecuaciones aparece otra incógnita que no sabemos. Así que lo que tenemos que hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Recuerden, sistema de ecuaciones, definición, un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones y ya. Es decir, tres ecuaciones son un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones son un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, tenemos dos ecuaciones que involucran la misma incógnita que tenemos más otra. Entonces hay que hacer estos procedimientos que lo más seguro ya vieron en la prepa o en su curso de álgebra, en el que hay que hacer estos métodos de sustitución o método por reducción, etcétera. De hecho, desde aquí se los comento, nosotros usualmente usaremos el método de sustitución, en el que se despeja de una ecuación la variable y se sustituye en la otra. Vamos a repasar esto lo vamos a repasar hoy. El siguiente problema es problema algebraico. Le puse este nombre y lo que quiere decir es que va a haber veces en las que no nos van a dar los números específicos, ya sea los números, las cantidades numéricas de la posición, es decir, no nos van a decir la posición inició a 4 metros derecha y 3 metros arriba. No, nos van a decir, supón que tú lo conoces. Entonces esas variables las vas a conocer, pero no van a tener un número específico. Y con ellas trabaja, con ellas deduce que la altura máxima se alcanza en tal momento, etcétera. Esos son problemas algebraicos. Problemas en los que se escribe una variable en términos de otras que se asumen conocidas, pero no tenemos su valor numérico. Este tipo de problemas se usan para deducir unas nuevas ecuaciones. Tal vez ustedes, tal vez en la prepa o en algunos libros que ustedes hayan checado, han visto que hay más fórmulas de las que yo nunca he hablado. Aquí las vamos a deducir, en este momento las vamos a deducir. Lo quería dejar hasta aquí porque, bueno, hay varios comentarios que quiero hacer al respecto, que cuando lleguemos a esto les voy a hacer. Y por último, es esta parte. El nuevo tipo especial son problemas en el tipo que hay dos movimientos independientes o hay movimientos compuestos. Es decir, que por ejemplo nosotros estamos viendo algo que se disparó como proyectil y algo que está cayendo y queremos compararlos. Queremos ver si chocan o queremos ver si después de un cierto tiempo a qué distancia están entre ellos. Entonces hay dos objetos que tienen sus movimientos independientes y de ello quiero deducir algo. Ese es un tipo de problema de dos movimientos independientes.
Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? De uno hacemos todo lo que tengamos que hacer y en el otro hacemos lo mismo y ya con los resultados comparamos, restamos, lo que se nos haya pedido. Este tipo de problema también lo puse con este de movimientos compuestos, porque es lo mismo. En un movimiento compuesto puede ser, de hecho vamos a hacer un problema de este estilo, en el que, digamos, tenemos un carro de Hot Wheels y lo lanzamos con un disparador para arriba. Es decir, algo como con un tipo resorte que lo avienta para arriba. Ya que cae al suelo, se sigue para acá. Así que en esta primera parte es un movimiento tipo proyectil, que tiene una cierta velocidad a un cierto ángulo, siente la aceleración de la gravedad y hace este tipo de movimiento. Pero cuando aquí choca, puede que su velocidad haya cambiado. De hecho, su velocidad cambia. Su componente y se hace cero y la velocidad de x va a tener otra velocidad. Así que en esta primera parte es un tipo de movimiento, tiene sus ecuaciones y hay que usarlas para predecir pues lo que queramos saber. Y aquí tiene otras ecuaciones, ya sea otras ecuaciones y otros datos. Y entonces aquí hay que trabajar con otros datos. ¿Qué es lo que se hace? En esta primera parte se trabajan con los datos, se calcula lo que se quiere deducir y después en esta otra parte se usan los nuevos datos y lo que se quiere deducir. Como ven es lo mismo como dos movimientos independientes. Este movimiento es independiente de este. Por supuesto, puede que por ejemplo la posición final de aquí es igual a la posición inicial del segundo movimiento. Eso va a pasar. Pero ya las ecuaciones y lo que se trabaja con las ecuaciones son independientes. Por eso los puse en esta misma categoría. Estos dos tipos de problemas. Dos movimientos independientes o movimientos compuestos. Entonces, ¿qué es un movimiento compuesto? En el que en una parte, en un intervalo de tiempo, es un tipo de movimiento y en el otro tiene otros números. ¿Tiene otros números o es otro tipo de movimiento? Muy bien, vamos a ver, vamos a repasar un poco de estos tres. Van a ir saliendo en los problemas y ya yo después al inicio les voy a ir diciendo, este es el nuevo tipo de este y hay que resolverlos así y también de este y también de este. Muy bien. Ahora sí, pues continuemos a hacer ejercicios. El problema 20 ya lo hicimos, es el de los fuegos artificiales, así que vayamos al problema 21. Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Si la altura del edificio es de 45 metros y nos hacen dos tipos de problemas, dos preguntas. A. ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Antes de leer B, vamos ya a hacer directamente a A. Aquí. Así. Así que hagamos el inciso A. ¿Cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Bueno, aquí lo dejo el enunciado. Y empecemos a hacer el ejercicio. Muy bien. Primero hagamos el dibujo. Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio, a un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Si la altura del edificio es de 45 metros, muy bien, con eso ya sabemos. Así que el dibujo que tenemos es, desde aquí se lanza la piedra y se lanza a un ángulo de 20 grados, en donde su velocidad inicial son, es 30 grados, 30 grados, y su velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Ya que se avienta, nosotros sabemos por experiencia lo que va a hacer. Se va a empezar a achatar, digamos esta línea se achata, llega a una altura máxima
y se va. Y choca en el suelo. Nos dicen que la altura del edificio es de 45 metros. Y lo que nos preguntan es cuánto tiempo pasa en que la piedra llegue aquí, llegue al suelo. Vamos a poner nuestros ejes coordenados. Aquí yo lo voy a usar en el suelo y pero arriba de donde se aventó. Aquí yo pongo mis ejes X y Y. Así que, y ahora sí extraigamos los datos. Muy bien, es un movimiento de un proyectil, así que en la componente X es movimiento rectilíneo uniforme y en la componente Y es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es tiro vertical. ¿Esto qué nos dice? Que la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es menos G, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otra cosa sabemos? Podemos sacar las posiciones del dibujo. La posición en donde se avienta la piedra es, como aquí está el origen, no se mueve a la derecha. Así que la posición inicial en X es 0. Y la posición inicial en Y, esa no es 0, sino que es 45 metros arriba del suelo. 45 metros. ¿Y la posición final cuál va a ser? Ah, es hasta acá. Pero vean que es cuando la posición X de la componente X de la posición final no la sabemos. Es una incógnita. Pero no nos interesa. Así que esta, como no nos interesa, le voy a poner un símbolo así. Este va a significar que ni nos interesa y no lo sabemos. Pero la posición final, la componente Y de la posición final, esa sí la sabemos. Es cuando toca el suelo. Y cuando toca el suelo está a una altura de 0 metros. Ya tenemos las posiciones, recapitulemos el enunciado, vemos que también nos dicen la velocidad. La velocidad inicial. Velocidad inicial. Esa nos las dan en ángulos. Así que la velocidad inicial lo voy a hacer aquí por separado. Nos los dan en coordenadas polares. 20 metros por segundo y 30 grados. No nos sirve en polares, recuerden, no nos sirve en polares. Así que necesitamos nuestras fórmulas de polares a cartesianas, que son estas. De esta manera, la componente X de la velocidad inicial va a ser 20, no pongo las unidades metros por segundo, coseno de 30 grados. Y BI es 20 seno de 30 grados. Usamos la calculadora para calcularlos y ya los datos ahora sí los pongo aquí. Velocidad inicial en X es 20 coseno de 30. 17.32 metros por segundo. Estos son metros por segundo al cuadrado, metros. Y velocidad inicial en Y es 20 por seno de 30, ese sí me acuerdo, seno de 30 es un medio. Así que la mitad de 20, 10 metros por segundo. Muy bien. Y ya, es lo único que tenemos. La pregunta, la incógnita es, ¿cuál es el tiempo?
El tiempo es un escalar y ese se comparte en ambos lados. Muy bien. Aquí ya tenemos todo. Como queremos calcular el tiempo, bueno, pues podemos usar o una parte o la segunda parte. Fíjense que no podemos usar la primera parte porque ¿qué fórmula tenemos? Pongamos el segundo paso. En la primera parte, en la componente X, que es movimiento rectilíneo uniforme, solo hay una fórmula, recuerden. ¿Qué fórmula es? La velocidad en X es el cambio en el desplazamiento, el cambio de posición, que es posición final en X menos posición inicial en X, entre el cambio en el tiempo. Pero esta no la podemos ocupar porque este sí lo conocemos, pero este no lo conocemos. Este sí lo conocemos y este tampoco lo conocemos. Hay dos incógnitas. Esta es la que sí queremos saber, pero esta no, ni la tenemos y no la queremos saber. Así que esta fórmula no nos sirve. ¿Qué hay del otro lado? En el lado de la componente Y tenemos aceleración, posiciones, velocidad inicial y el tiempo. Si hay una fórmula que nos relaciona todos estos, pues podemos usarla. Aquí es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que hay que usar estas fórmulas. Nos damos cuenta, yo ya he explicado varias veces cómo usarlas. Nos damos cuenta que estas 5 fórmulas se relacionan en la ecuación B. Posiciones, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Y ahí solo hay una incógnita, así que usemos esa. Así que usaremos las cosas en Y, que es posición final. Traducimos esta fórmula en Y, que es posición final en Y igual a posición inicial en Y más la velocidad inicial componente Y, cambio en el tiempo, más aceleración su componente Y, delta en el tiempo al cuadrado entre 2. Y esta fórmula, yo conozco esto, conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto, esto es un número, y estas dos no las conocemos, pero son la misma incógnita. Así que esta fórmula es la que nos va a servir. Pero aquí que nos damos cuenta de algo, que si queremos despejar al tiempo no va a ser posible, porque aparece tanto con exponente 1 como con exponente 2. Así que no hay manera sencilla de despejar al tiempo. Así que es necesario, es el tipo de problema en el que se hace uso de la ecuación general de segundo grado. Así que vayamos al tercer paso. Y bueno, pues hay que sustituir y después sustituimos en la fórmula. Sustituimos aquí los valores, y aquí ya los tenemos, que es posición final en Y es 0, es igual a 45, más la velocidad inicial 10, delta t, de hecho aquí podemos delta t, 10 por delta t es 10 delta t, más menos 9.8 delta t al cuadrado entre 2. Aquí podemos hacer ya esta operación para que nos quede solo un número. Menos 9.8 entre 2 nos da menos 4.9. Así que ya estoy haciendo la división entre los números. Así que puedo borrar todo esto. Y menos por más nos da menos. Nos queda menos 4.9 delta t al cuadrado. Esta es la ecuación. En la fórmula general
recuerden que A es el elemento que está acompañado de delta t al cuadrado, B es el elemento que está con delta t y C es el que está solo. Y la ecuación es en este caso delta en el tiempo va a ser igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Sustituimos menos 10 más menos raíz de 10 al cuadrado menos 4 por a, incluyendo sus signos. Aquí no puse signos porque son positivos, pero cuando es negativo sí es prioridad agregarlo. Así que menos 4.9 por c por 45 entre 2 por 9.8. Perdón, por 4.9. Y ahí está. Hacemos las operaciones, ya no las voy a hacer yo con todo detalle. Y recuerden, un valor nos va a dar dos soluciones esto. Para delta t, uno va a ser con más y otro va a ser con menos. Ya hacemos todo esto y obtenemos dos valores. Uno es 4.22 segundos. Por supuesto esto es tiempo, así que son segundos. Y menos 2.17 segundos. ¿Cuál va a ser el correcto? Por supuesto, estamos hablando de lo que va a pasar, cuánto va a tardar, no cuánto tardó en caer al suelo, etc. No, es cuánto va a tardar en el futuro. Así que es el tiempo positivo nuestra respuesta. Este número, recuerden que los números negativos es como si nosotros fuéramos para atrás. Así que en vez de ir para acá, vamos de reversa. Y si imaginamos que no hay un edificio, este sigue cayendo. Y aquí va a chocar. ¿A qué tiempo? A 2.17 de haber pasado de aquí. Por eso nos sale este otro valor. Las matemáticas nos dan estos dos números. Y la física, que nosotros ya decimos es en el futuro, descartamos una y nos quedamos con esta solución. Así que esta es la respuesta del inciso A. Pasemos al siguiente inciso. Si no se ve bien. ¿Cuál es la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo? Aquí podríamos usar ya el tiempo que calculamos en el inciso A como un resultado y entonces podríamos usarlo en nuestros cálculos, pero no voy a hacer eso. Voy a suponer que es solo este enunciado, el enunciado principal del problema y esta pregunta. ¿Okay? Por supuesto, si ustedes tienen problemas en el que hay varios incisos y están hablando del mismo problema, pueden ustedes juntar los valores y resolverlos. Aquí, bueno, aquí hay un 8 que saqué en algún lugar. Omitan ese 8. Estudien para que no saquen 8 como yo. Y resolvamos el problema. Así que aquí es igual. Ponemos, es un movimiento de un proyectil, así que es componente X movimiento rectilíneo uniforme y componente Y uniformemente acelerado. La componente X de la aceleración es 0. La componente Y de la aceleración es menos 9.8. Y aquí sí, lo que sí podríamos hacer es simplemente considerar todos estos datos. Pues es lo mismo. Rx son 0 metros. Ri en Y es 0, es 45, perdón. Rf en X no lo sabemos y no lo queremos conocer. Rf en Y es 0 metros, es cuando choca. Velocidad inicial en X es 17.32 metros por segundo.
y velocidad final en X es en Y 10, velocidad inicial en Y, perdón, 10 metros por segundo. Muy bien, no tenemos el tiempo, no nos interesa, supongas que no lo tenemos, y nos preguntan la velocidad final. Ah, no, no es cierto, sí vamos a tener que ocupar el tiempo. Muy bien. Bueno, entonces olviden lo que había dicho. El tiempo sí lo vamos a ocupar. Es el mismo para los dos y calculamos que era 4.22 segundos. Ah, no es cierto, no lo vamos a ocupar. Sí, no lo ocupamos. Una disculpa. Muy bien, tenemos esta información del enunciado y de nuestro dibujo. El dibujo igual también podemos reciclarlo de lo anterior, que era este. Así que queremos calcular la velocidad cuando llega aquí. Fíjense que cuando llega aquí, su componente va a la derecha y va hacia abajo. Así que la componente X va a ser positiva y la componente Y va a ser negativa. Así que nos falta PF en X y PF en Y. Muy bien, resolvamos. Segundo paso. En X, ¿qué pasa? Muy bien, en X lo que tenemos es que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué significa? Que la velocidad es constante a todo tiempo. Así que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en Y. Así que ya, aquí también ya hacemos el tercer paso. Y entonces la velocidad final, la componente X de la velocidad final es 17.32 metros por segundo. Y se acabó. En Y la cosa es más complicada, porque ahí las velocidades sí cambian. Así que necesitamos una fórmula que relacione estas cuatro cosas que conocemos y esta incógnita. Vemos que aquí no aparece el tiempo, así que busquemos en nuestro acordeón de estas cuatro fórmulas cuál nos relaciona el tiempo. Y vemos que es la D. La escribimos traduciendo en componente Y, así que es velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 aceleración, posición final en Y menos posición inicial componente Y. Y ahí está. Ya está despejada la velocidad, ya casi está despejada la velocidad, solo hay que pasar el cuadrado. Aquí una observación. Ya se los tuvieron que haber dicho en álgebra, que cuando ustedes pasan un cuadrado, pasa como raíz cuadrada, ¿verdad? Así que pasa como raíz cuadrada, el cuadrado, pero no solo eso, sino que también aquí aparece un más menos. Este más menos aparece porque, por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, pero también menos 2 al cuadrado, donde el paréntesis también está dentro del cuadrado, también es 4. Así que ambas son soluciones, 2 y menos 2. Por eso cuando pasan un cuadrado a raíz cuadrada aparecen estas dos posibles soluciones, más y menos. Ahora aquí, en nuestro problema físico, ¿qué signo vamos a usar? Depende de la situación física. Aquí, como dije, bueno, pues como estamos arriba, llega a la altura y va para abajo y choca. Esto nos dice qué signo va a tener la componente Y. La componente Y, como va para abajo, va a ser negativa. Así que de este más menos, el real, el correcto en nuestra situación física, es menos.
Esto lo conocemos, este dato lo tenemos, todos los tenemos. Así que ya podemos ir directo al tercer paso, que es sustituir. Solo sustituyo y ya las operaciones las hago aquí. RF y es 0 menos 45. Y ahí está. Hacemos las operaciones, ya no las voy a hacer en la calculadora. Lo que nos dé es el negativo, recuerden. Así que nos da menos 31.34 metros por segundo. Así que ya en el cuarto paso juntamos solo estos datos. La velocidad final, que es un vector, tiene 17.32 componente X y menos 31.34 componente Y metros por segundo. Y este es el vector. Si el problema hubiera dicho algo como cuál es el ángulo de la velocidad final, con estos dos datos y usando las fórmulas de cartesianas apolares, se calcula el ángulo de la velocidad final. Si nos hubieran preguntado cuál es la magnitud de la velocidad final, con estas dos cantidades se sustituyen aquí y obtenemos la magnitud de la velocidad final. Así que pues vamos a estar combinando varios tipos, pues, ya todos estos conceptos que hemos platicado en esta unidad. Muy bien, con esto terminamos este ejercicio 21. Aquí en el problema 21 entonces vimos un tipo de especial de problema en el que usamos la ecuación general de segundo grado. Ahora, hagamos este problema 22. Todos los enunciados de los problemas los pueden ver en las notas, en el PDF en el que están las notas. Y también ahí pongo en PDF las soluciones, pero ya en formato presentación, en una diapositiva, de los resultados. Que bueno, ya es la condensación de todos los pasos. El problema 22 nos dice, un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo a un ángulo de 20 grados sobre la horizontal y con una rapidez de 11 metros por segundo. Calcula cuánto desplazamiento sobre el eje X recorre. Muy bien. Ponemos aquí. Bueno, dibujemos la situación física. Ustedes han visto, supongo que Juegos Olímpicos y saben de este del salto de longitud, en el que una persona va corriendo y se avienta antes de llegar a una zona de arena y cae. Usualmente caen con las piernas acostadas. Ese es el salto de longitud. Aquí nos dicen que una persona, un atleta, se avienta. Se avienta con una velocidad inicial a un ángulo de 20 grados y con una velocidad de 11 metros por segundo. Y nos preguntan cuánto desplazamiento sobre el eje X recorre. Es decir, si aquí ponemos, que es lo más oportuno, si aquí ponemos en el inicio del movimiento, ponemos el origen, si aquí es la posición inicial, nos preguntan la posición final, la componente X de la posición final. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Este nuevamente es un objeto, es un movimiento de un proyectil. Un movimiento en el que solo siente como aceleración la aceleración de la gravedad. Así que, por un lado, por la componente X es un movimiento rectilíneo uniforme y por el lado Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto nos da de gratis las componentes de la aceleración, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. La velocidad otra vez está dada en ángulo y magnitud. Así que aquí la velocidad inicial está dada por 11 metros por segundo.
y 20 grados al este. Recuerden que si no está con respecto al este o a la horizontal como aquí, tienen que hacer algo diferente. Tienen que sumar, restar cosas para obtener el verdadero ángulo con respecto al este. Aquí nos los dan así. ¿Y qué hay que usar? Las fórmulas para pasar de coordenadas polares de un vector a coordenadas cartesianas. Así que la velocidad inicial componente x es 11 coseno de 20 y velocidad final inicial, componente y es 11 seno de 20. Calculemos uno aquí rápido. 11 coseno de 20 es 10.33 metros por segundo. Velocidad inicial, la componente y, es lo mismo, pero con seno, que es 3.76 metros por segundo. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la posición inicial que pusimos en el origen. Ahí está. Y ya es lo único que nos dan. La pregunta es, calcula cuánto desplazamiento sobre el eje X recorre. Es decir, la componente X de la posición final. Este es mi incógnita. La componente Y de la posición final, aquí una disculpa, aquí es posición inicial. La componente Y de la posición final es, es cuando cae en la arena, que entonces es 0 metros. Aquí también son 0 metros. Y de este lado no tenemos ninguna incógnita que queramos saber. Muy bien, la incógnita está acá. Como la incógnita está acá, tenemos que usar las fórmulas de aquí. Pero aquí nos vamos a topar con algo. Así que nosotros iniciamos con el segundo paso de manera estándar. Aquí está mi incógnita. Bueno, pues quiero usar las fórmulas que están en la componente X. Nosotros sabemos que en la componente X es un movimiento rectilíneo uniforme y solo hay una fórmula, que es esta. La escribimos, traducida a la componente X, que es la velocidad inicial en X, o cualquier velocidad en X, la velocidad es constante en todo tiempo, es la posición final en X menos la posición inicial en X entre el cambio en el tiempo. Lo que quiero saber es RFX, así que los despejamos. Ya no voy a hacer con todo detalle el despeje. De hecho es una fórmula que ya hemos visto varias veces. Pues si esa velocidad constante, su posición final es su posición inicial más todo lo que se haya movido por el tiempo, o transcurrido por la velocidad en el tiempo. Este es el despeje. Pero aquí, ¿qué ocurre? Esto es lo que quiero saber. Esto sí lo conozco. Este también lo conozco. Aquí y aquí. Pero el tiempo no lo conozco. No lo conozco y no lo quiero saber. Bueno, no lo quería saber en un principio. Pero no hay modo de darle la vuelta a esto, porque esta es la única fórmula que me puede dar a la posición final del atleta. Así que este es un problema en el tipo en el que no hay una ecuación directa. No hay una ecuación directa para resolver el problema. Así que es uno del tipo 3 que ya habíamos tenido aquí, que habíamos visto ya. ¿Qué se hacía en estos casos? Bueno, pues hay que calcular por otro lado, con otras fórmulas o con los otros datos, la componente que nos falta para poder usar esta fórmula. Aquí nos falta delta t y no hay de otra. La necesitamos para usar esta fórmula y calcularla. ¿De dónde podemos sacar delta t? De la parte de la componente y. Así que vamos a resolver con estos datos, calcular delta t. En esta parte es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que hay que usar las 4 fórmulas.
Y bueno, tenemos estos 4 datos y mi incógnita es el tiempo. Así que aquí escribo lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es calcular dt en y, es decir, en la parte y, con los datos en y luego rf de y. RF de x, perdón, que es esta que queremos saber. Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? Tenemos aceleración, velocidad inicial en y, las posiciones y el tiempo. Lo que no tenemos es la velocidad final. Así que esto nos conduce a la ecuación B otra vez. Más velocidad inicial en y. Aquí está. Todo lo sabemos, excepto el tiempo. Así que otra vez aquí vamos a usar ecuación general de segundo grado. Sustituimos y lo resolvemos. Bueno, este es 0, aquí es 0, más 3.76, y aquí vamos a ver algo nuevo. Es esto, más la aceleración, que es menos 9.8, entre 2, ya lo pongo, y menos por más menos. Así que ya aquí automáticamente es menos 4.9 delta t al cuadrado. Nuevamente, aquí aparece delta t y delta t al cuadrado. Así que en un principio tendríamos que usar la ecuación general de segundo grado. Pero fíjense que la componente c, tanto aquí y aquí, es 0. Así que la ecuación final es 0 es igual a 3.76 delta t más, menos 4.9 delta t al cuadrado. Esta es la ecuación a resolver. Fíjense que es un término con solo delta t y otro con delta t al cuadrado. No hay un número solo. Esto nos facilita. Aquí el procedimiento que voy a hacer, si se les hace muy confuso, ustedes pueden usar la ecuación general de segundo grado y van a obtener las dos respuestas. Aquí les voy a enseñar una manera diferente para hacerlo, que es la siguiente. Tenemos un término con delta t y uno con delta t al cuadrado. Así que podemos factorizar. Podemos factorizar una delta t. ¿Qué es factorizar? Sacar uno en común y restarle a cada uno una parte. Como este solo tenía 1, se queda ya sin nada. Este tenía 2, así que se queda con 1. Ahí está. Esta ecuación, esta parte, va a ser 0 solo si alguno de los multiplicandos, que es este o este, es 0. Así que esto ya nos da las dos respuestas. La única forma de que esto es 0 es, primero, si este es 0, que quiere decir que todo esto es igual a 0. Así que aquí ya tenemos una solución. Delta t igual a 0. No hay cambio en el tiempo. O si esta ecuación es igual a 0. Que quiere decir 3.76 menos 4.9, delta t es igual a 0. Esta no nos ha dado el delta t explícito. Pues hay que calcularla. Cuando tú despejas de aquí delta t, ya no lo voy a hacer todo detalle, obtenemos que delta t es igual a 3.76 entre 4.9, y esto nos da que delta t es igual a 0.76 segundos. 767 segundos. Y aquí están mis dos soluciones en el tiempo. Repito, si usan ustedes la ecuación general de segundo grado aquí, les va a dar también estas dos soluciones. ¿Por qué nos da delta t? Porque en delta t igual a 0, pues ya estamos en posición final igual a 0. Eso es lo que nos está dando este valor.
pero nosotros queremos el segundo tiempo en el que la posición final en Y vuelve a ser 0. Así que el resultado que le tenemos que hacer caso es este, 0.767. Muy bien, ya que tenemos ese número, ahora sí podemos calcular la componente X de la posición final. Escribimos otra vez la ecuación, que es esta. Delta T. Y sustituimos. Posición inicial es 0. Más velocidad en X es 10.33. Y el tiempo que pasa en el aire, entonces el tiempo que pasa en el aire aquí es 0.767 segundos. Y esto nos da un total de 7.92 metros. Que sí es bastantito, ¿verdad? Ya que uno lo piensa. 7.92 metros es lo que este atleta brincó en un salto de longitud. Y ya esta es la respuesta. Ya sería la conclusión, el cuarto paso. ¿Ok? Así que aquí vimos un problema en el que no hay una ecuación directa para resolver el problema y se usó la ecuación general de segundo grado. Es un poco diferente a como el que habíamos visto en una dimensión. En una dimensión lo que hacíamos, bueno, una fórmula. No hay fórmula que nos dé directamente el resultado, que lo que hacemos es, primero calculamos otra cosa con una fórmula y luego usamos otra para calcular lo que queríamos. Como ven, problemas similares aparecen ya aquí, en movimientos en más de una dimensión. Bueno, recuerden, si tienen dudas, e igual aquí pueden ustedes pausar para resolver los problemas, darse un tiempo. Y si tienen dudas me pueden preguntar. Podemos hacer discusiones por Zoom, Skype o por videollamada en WhatsApp. Muy bien, aquí vamos a tener otro. Una esquiadora deja la rampa del origen en una dirección horizontal y con una velocidad de 25 metros por segundo. El plano de aterrizaje tiene una pendiente de menos 35 grados con respecto al este. ¿En qué punto aterriza la esquiadora con respecto al origen del movimiento? Muy bien, en este ya va a ser de uno de los nuevos tipos de problemas, los nuevos tipos especiales de problemas. Así que antes de resolver les voy a dar un muy breve repaso de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Así que antes de resolver este problema, olviden por el momento el problema. Vamos a resolver este problema de matemáticas. Bueno, sean las dos ecuaciones, estas dos ecuaciones. Aquí, como ven, hay dos variables, la variable u y la variable v. Tenemos estas dos y la pregunta es obtener los posibles valores de u, solo de una. Como vemos, no podemos despejar u, solo olvidarnos de una, agarrar una, despejar u y darle el valor. ¿Por qué? Porque va a tener que estar en términos de la incógnita y nosotros no queremos los valores numéricos de u. Así que este es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, de dos ecuaciones con dos incógnitas, dos variables, u y v. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que se llama método por sustitución. En una despejamos la variable que no queremos saber, en este caso v, y la sustituimos en la otra. Muy bien. Así que, primer paso, despejar de una de las ecuaciones la variable que no queremos saber. Por supuesto, si el problema nos pide las dos variables, bueno, pueden aquí tomar cualquiera. Así que bueno, despejar de una de las ecuaciones la variable
que no queremos conocer, que no queremos saber. En este caso es V. Y es más fácil despejarla de la primera. ¿Por qué? Porque aquí involucra un cuadrado. Así que despejemos de la primera V. Bueno, ¿qué hay que hacer? Aquí hasta acá está V. Este está sumando, pasa restando. 2 menos 4U es igual a 2B. Aquí está. Y este 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Invierto la ecuación, así que V es igual a 2 menos 4U entre 2. Fíjense que aquí podemos hacer la división, porque este se puede dividir entre 2 y este también. Recuerden que si hay un número dividiendo, todo lo que está dividiendo se tiene que dividir entre ese número. Entonces 2 entre 2 es 1 menos 2u. Así que V es igual a 1 menos 2u. Y el segundo paso es esa ecuación, ya que tienes despejada, sustituirla en la otra ecuación. Así que la otra ecuación, que es esta, ahí sustituimos esta variable. Así que aquí, en donde vean V, se tiene que poner esta nueva expresión. Así que 3 es igual a 2u más 4, pero en vez de V, 1 menos 2u al cuadrado. Y ahora sí, y resolvemos. Le hemos dado vuelta al problema. Ya tenemos solo una ecuación con la incógnita que queremos saber, que es u. Así que ya vamos a resolver este problema, esta ecuación, y lo que nos dé como resultados son los posibles valores de u. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues primero expandemos esto. Tenemos entonces 3u va a ser igual a 2u más 4. Hacemos este cuadrado, es un binomio al cuadrado, recuerden que es el cuadrado de este, más el producto de estos dos y el doble, así que 1 por 2u es 2u, y lo doble es 4u, y es menos 4u, porque es menos por más menos, y el cuadrado de este, más 4u al cuadrado, ahí está. Y multiplicamos, entonces 3 es igual, pasamos, como ven aquí va a estar u al cuadrado, así que vamos a pasar también ya de una vez el 3 del otro lado. Esto nos da 0 es igual a, primero hagamos todo esto, 2u más 4 por menos 4, menos 16u, más 4 por más 4u cuadrada, más 16u al cuadrado, y el 3 que estaba sumando tenía signo positivo, pasa restando, menos 3. Vemos que este se puede sumar con este, y ya. Ah, no, y este se puede sumar con este. Lo que nos da 4 menos 3 es 1, menos 14u, más 16u al cuadrado. Y ahí está. Esta es una ecuación de segundo grado. Hay que usar otra vez la ecuación general de segundo grado. Así que este es CBA. Y lo sustituimos aquí. Ponemos los valores, ya no lo voy a hacer aquí. Pongo todos los valores, hago las operaciones y nos da como resultados 0.797 y 0.078. Y estos son los posibles valores de u. Así es como se resuelve un sistema de dos ecuaciones en donde nos interesa una incógnita. Esto va a ocurrir a veces en nuestros problemas de física. En particular en este que tenemos aquí. ¿Sí? Así que este problema es del nuevo tipo, que es el primero que mencioné, en el que es un problema que involucra un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Muy bien, y ahora sí,
vamos a resolverlo. Muy bien, recordemos otra vez cómo nos dice la oración. Una esquiadora deja la rampa desde el origen, aquí hay un error tipográfico, desde el origen en una dirección horizontal y con una velocidad de 25 metros por segundo. Así que, bueno, aquí está esta rampa para los esquiadores y de aquí se va en dirección horizontal. Por supuesto, ¿qué es lo que hace la gravedad? Va a hacer algo así. Hará que su movimiento sea de esta manera. Y nos dice que esta velocidad es de 25 metros por segundo. Ahora, ¿qué nos dice? El plano de aterrizaje tiene una pendiente de menos 35 grados con respecto al este. Recuerden que aquí, tal vez si han visto Juegos Olímpicos de esquí, pues la pendiente de aterrizaje es esto de nieve, que se va cayendo, que bueno, ya es parte del bosque, y ahí es en donde caen y siguen su movimiento. Nos dicen que esto tiene un ángulo de menos 35 grados, así que abre en sentido a las manecillas del reloj de 35 grados. Y ya la pregunta es, ¿en qué punto aterriza la esquiadora con respecto al origen del movimiento? Aquí. Por supuesto, ya aquí la oración nos está diciendo que, bueno, su inicio del movimiento, que es cuando ya se deja caer. Así que vamos a reducir esto un poco. Ya cuando se deja caer, ahí va a ser el origen del movimiento. Así que ahí pongamos las coordenadas, los ejes coordenados, X y Y. Así que su posición inicial es 0, 0. Y lo que nos preguntan es, ¿en qué momento choca aquí? Así que nos preguntan la posición final, en donde en la posición final choca a un ángulo de menos 35 grados. Fíjense que eso significa que el ángulo de la posición final ya la sabemos, pero no sabemos a cuánto. En coordenadas polares no sabemos a cuánto se desplazó. Esa va a ser la incógnita que tenemos que sacar. Muy bien. Así que, primer paso. Esto ya sabemos que es movimiento de un proyectil. Así que movimiento rectilíneo uniforme, componente X, movimiento RUA en componente Y. Eso implica que la aceleración en X es 0 y en Y es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. La posición inicial ya habíamos dicho, en X es 0 metros y en Y también 0 metros. Muy bien. Y falta, también sabemos la velocidad. Fíjense que la velocidad inicial es horizontal. ¿Eso qué significa? Que la velocidad inicial, la componente X, es toda esta. Es decir, 25 metros por segundo. Y en cambio, la componente Y de la velocidad inicial es 0 metros por segundo. ¿Okay? Y ahora, como decíamos, la posición final no sabemos las componentes cartesianas, pero sí sabemos el ángulo. Así que de RF tampoco sabemos su magnitud, pero sabemos que su ángulo es menos 35 grados. ¿Por qué? Porque está moviendo en sentido a las manecillas del reloj. Esto usando las fórmulas nuevamente de esto. Para el vector de posición final nos dice que la componente X de la posición final es R, esa que no sabemos, coseno de menos 35 grados. Y R y de F de Y, la componente Y de la posición final es R, que no sabemos, seno de menos 35 grados. Si nosotros sabemos el valor de R, que es la distancia de aquí a acá,
podemos sacar estas componentes y ya podemos decir en qué punto chocó la esquiadora en la pista de aterrizaje. Pero no lo sabemos, así que solo escribamos esto. Esto sí lo podemos calcular. Es RFX, es bueno, coseno de menos 35 es 0.819, ponemos 0.82 R es la que no conocemos, y RF de Y es seno de menos 35, seno de menos 35 nos da menos, aquí tengan este menos en cuenta, menos 0.57 R, y la incógnita es esta R, así que R es mi incógnita. Bueno, pues vayamos al segundo paso. Es un nuevo tipo de problema, así que lo único que podemos ir haciendo es seguir la estrategia general y tal vez con eso deducimos qué es lo que tenemos que hacer. En la componente X, ¿qué tenemos? Tenemos la única fórmula que es B y X es igual a RFX menos R y X entre cambio en el tiempo. Así que esto es... queremos saber RFX. En particular una variable que está dentro de RFX. Así que la despejamos y obtenemos RIX más BIX delta T. Pero aquí que vemos, esta tiene una variable que no conocemos. Este sí lo conocemos, este sí, pero este tampoco. Híjoles, entonces está delta T que tampoco lo conocemos. Así que esta no nos funciona. ¿Qué hay sobre el eje Y? Bueno, tal vez con el eje Y podemos sacar el tiempo y luego este. Pero ¿qué vemos aquí? Tenemos estas tres. Estos tres sí son datos conocidos, pero este no lo conocemos. Recuerden que aquí usualmente para usar la fórmula, una fórmula de manera directa, teníamos 4 o 5 y ya, entonces la incógnita sí la podíamos sacar en general. Pero aquí vean que no, aquí nosotros solo tenemos 3 y tenemos una cuarta que es la incógnita. Así que si ustedes intentan usar una de estas ecuaciones para obtener directamente RFY o el tiempo, no nos va a aparecer. Así que aquí llegamos a un problema en el que hay dos incógnitas, dos ecuaciones con dos incógnitas involucrándose. Las dos incógnitas, ¿cuáles van a ser? Es esta R que aparece en las posiciones y el tiempo. De hecho, aquí ya tenemos una de ellas. Así que lo que vamos a hacer es usar una ecuación que involucre estas tres, la posición final y el tiempo. Esa ya la tenemos. Bueno, ¿cuáles involucra a las posiciones, velocidad inicial y al tiempo? Nuevamente el B. Así que escribimos la ecuación en B. Que aquí está. Como repito, pues lo conocemos, pero hay una variable que entra, que es de hecho la que queremos saber. Este sí lo conocemos, este no lo conocemos y este tampoco lo conocemos. Pero como ven, vamos ahora a sustituir todos los valores que tenemos y estas dos cantidades y veamos qué ecuaciones tenemos. De la primera tenemos que es 0.82 R es igual a velocidad inicial en X 25 delta T.
Como ven, hay una ecuación que involucra r y delta t, dos variables. Y en la segunda, ¿qué vamos a tener? Menos 0.57r igual a r y y, que es 0, no lo ponemos, más velocidad inicial en y, que también es 0, así que tampoco lo ponemos, más aceleración en y, menos 9.8 delta t al cuadrado entre 2. Aquí están mis dos ecuaciones con dos incógnitas. Oye, aquí están mis dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál es la variable que sí quiero saber? Es r. Esta es la que quiero saber. Así que hacemos el mismo procedimiento que les platiqué hace rato. ¿Qué hay que hacer? De una, despejamos la variable que no queremos saber. Despejemos de aquí delta t. Despejamos delta t, así que es delta t es igual a 0.82r entre 25. Y de hecho aquí podemos hacer esta operación. 0.82 entre 25 es igual a 0. Permítanme. Tengo que checar que todo está bien. 0.033 R. Estoy redondeando este número. 0.033. Y esta variable, esta ecuación, delta t igual a 0.033, se sustituye en la otra. Así que sustituimos y nos da menos 0.57r es igual a menos 9.8 delta t, que es igual a 0.033r cuadrado entre 2. Y ya tenemos ahora sí una ecuación donde solo está la variable que nos interesa. Hagamos las operaciones. Así que aquí es menos 0.57r. Aquí no pasó nada. Este entre 2 puede dividir a este. Así que es menos 4.9. No puede dividir a este porque está dentro de un cuadrado. Nos da 0 menos 4.9. Y ahora sí, también hacemos aquí el cuadrado. Esto nos da 0.0053 r al cuadrado. No, no es cierto. Nos da, vamos a hacerla. Bueno, 0.33 al cuadrado nos da 1.089 por 10 a la menos 3. Esto significa que es 0.001.089 r al cuadrado. Como ven, aquí está r al cuadrado y r, así que pasamos todo de un lado y nos da 0 es igual a 0.57r, y aquí podemos hacer la multiplicación, menos 4.9 por esto, por menos 4.9, y nos da menos 0. Es por 10 a la menos 3, que es 0.053. Ya está ahí. R al cuadrado. Ahí está. Ya tenemos esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado con respecto a R. Aquí otra vez pueden usar la ecuación general de segundo grado, o pueden hacer lo que yo hice la otra vez. Como ven, nada más está R y R al cuadrado. Así que podemos despejar una R. Podemos factorizar, perdón, una R. Nos da esto. Y entonces las soluciones de esta ecuación son cuando esta parte es igual a 0, es decir, r igual a 0, y ya tenemos una solución, o cuando esta parte es igual a 0. Aquí nosotros podemos despejar r y lo que nos da es
R es igual a 0.57 entre 0.0053, que es igual a 106.94. Así que tenemos estas dos soluciones. Por supuesto, R igual a 0 no tiene sentido porque es cuando está aquí en el origen. El correcto es cuando llega acá. Así que la distancia de aquí a aquí son 106.94. Por supuesto, ¿qué unidad estamos trabajando? Metros. Muy bien. Ahora sí ya tenemos el valor de R. Y nada más, es lo único que queríamos. Con eso ya podemos sacar las componentes X y Y de la posición final. Y así con esto, el punto en el que choca en la pista de aterrizaje, nuestra esquiadora. Así que solo hay que, como queremos calcular, son estos dos, R, y esto al sustituir este valor, nos da 87, lo sustituyo y ya hago la operación, 87.69 metros. Y RF en Y es menos 0.57 R, que al sustituirlo, aquí si quieren si lo pongo como es, que nos da menos 60.94 metros. Y ahí quedó. Así que ya el cuarto paso, ¿cuál es el punto en el que choca en la pista de aterrizaje la esquiadora? Es R final, cuyas componentes son 87.69 y menos 60.94. Fíjense que en los signos están correctos, ¿verdad? Porque el punto en el que choca debe ser a la derecha y hacia abajo. Es decir, componente X positiva, componente Y negativa. Y este es el resultado. Como ven, este fue un poco más laborioso. Pero este es un nuevo de los tipos de los nuevos tipos especiales de problemas que vamos a ver. En el que ya es este cuarto. Muy bien. Bueno, la siguiente clase, el día de mañana, que es más grande, recuerden que dura más tiempo, vamos a ver estos otros dos, en los problemas algebraicos, que se usan también para ver fórmulas, así que veremos unas nuevas fórmulas, pero ahí les voy a hacer unos comentarios, y estos de movimientos compuestos. Vamos a ver de estos dos tipos en la primera parte de la clase, y ya después unos problemas que ya, de hecho les voy a poner ahí como signos de que ya son problemas con bastante nivel de complicación. Y después de eso ya vemos el último tema de la unidad 3, que es movimiento circular uniforme. Movimiento circular. Entonces, como ven, ya estamos cerca de terminar esta unidad 3. Recuerden, esto repásenlo bien. Ustedes también pueden pausar el video y tratar de hacerlos por su cuenta. Esto es un muy buen ejercicio. Y de todas formas en la tarea van a aparecer ejercicios de este estilo. Así que si tienen dudas, por favor, pregunten. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego.